bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En el día de hoy, como en todos nuestros programas, intentamos de acceder a esa información que siempre ha estado vedada a todos los seres humanos, acceder a esa información que en este caso es una información histórica, y vamos a hablar hoy de los templarios. Para eso tenemos con nosotros nuestro querido amigo Paco Aguilar Arreciado, que ya estuvo en otra ocasión con nosotros y nos presentó una novela que fue y que es una cosa magnífica y extraordinaria, que se llama Tria Prima. Era una odisea alquímica entre París y Sevilla, que fue una cosa bastante interesante. Pero hoy nos presenta su nueva novela de historia, una manera de explicar la historia a través de una novela que se llama El último desafío templario, donde nos marca la situación tan difícil de los cruzados a partir de mediados del siglo XIII, pues la suerte se había vuelto adversa para ello. Paco es un hombre de gran conocimiento cultural, intelectual, y explica muy bien las cosas y las lleva a sus libros. Pues de esta historia que ha estado vedada durante muchísimos años, incluso para nosotros los españoles, como es todo lo relacionado con los templarios, de eso es lo que vamos a hablar dentro de un momento con él. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Paco Aguilar Arreciado, que no es que tenga frío. Algunas veces lo tengo, ¿no? Pero el apellido no es eso, ¿no? Yo creo que el apellido es una deformación, como tantas otras, de un escribano que sabía poco de ortografía. Posiblemente mi apellido, Arreciado, sea una deformación del apellido Reciado. Sí. Entonces, pensemos que el que fue presidente de la Junta, Rafael Escuredo, yo estoy convencido de que fue otro error de un escribano. Probablemente el apellido sería Escudero. Sí. Y como eso hay montones de errores. Por lo que se me ha ocurrido investigar de mi apellido, pienso que posiblemente es una deformación. Bueno, Paco, vamos a saludar a nuestros amigos que están en el plató y nuestras amigas, desearles lógicamente que tengan un buen programa, igual que a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, y nosotros vamos a tratar el tema que nos trae aquí, que es la presentación de tu magnífico libro, El último desafío templario. Porque la vida de los templarios habrá sido una cosa muy larga, ¿no, Paco? No. ¿Y cuál es el último desafío? Porque eso... Bueno, muy buena pregunta. Para eso hay que leer el libro. Muy buena pregunta. La vida de los templarios no fue tan larga. La vida de los templarios duró aproximadamente unos 200 años, solamente. Los templarios surgen en 1111, copiando una idea de unos caballeros amalfitanos que habían aparecido por Egipto y que se ofrecieron al sultán de Egipto para recoger a todos aquellos peregrinos que se ponían enfermos. Entonces el sultán de Egipto les otorgó un lugar que se puso bajo la advocación de un santo que no recuerdo ahora mismo. Entonces esta misma idea surge después, en 1111, que aparecen, de las muchas contradicciones que tenemos referentes al temple, esta es una. Hugo de Pallens, un hombre, sobreentiendo que ya mayor, y posiblemente no muy sobrado de bienes, sería un equivalente a un hidalgo español, o sea, con nobleza pero escaso de bienes, acompañado de una serie de caballeros, se presentan ante el rey Balduino de Jerusalén y le ofrecen sus servicios para proteger los caminos, para
a aquellos peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. A mí me parece una verdadera atrocidad. Y digo una verdadera atrocidad por una sencilla razón. Vamos a ver. ¿Qué podían hacer 9 caballeros, posiblemente maduritos, escasos de bienes, que se comprometían a mantener los caminos en paz de los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, cuando los musulmanes que los rodeaban posiblemente los superaban en una proporción no inferior de 10.000 a 1? O sea, aquello es de locos, aquello es auténticamente de locos. Sin embargo, el rey Balduino, o bien por quitárselos de encima, o bien porque le parece la idea muy buena, les otorga un lugar en lo que fue el templo de Salomón, exactamente en las caballerizas. Los caballeros se ponen a escarbar en las caballerizas y se pasan un montón de años, creo que son 9, sin que nadie sepa nada de ellos. Al cabo de ese tiempo ellos encuentran algo realmente importante, algo que vale muchísimo más que el oro. Hay quien dice que son reliquias, hay quien dice que son pergaminos, hay quien opina incluso que fue el Arca de la Alianza. Arca de la Alianza que, si seguimos la Biblia, nos dice cómo se fabricaba el Arca de la Alianza. Se cogían 2 maderas de acacia, se forraban con oro batido de tal cantidad, se le colocaban 2 querubines, iba siguiendo el paso a paso. Bueno, la NASA copia o intenta copiar la fabricación del Arca de la Alianza. Spielberg estuvo muy acertado en Busca del Arca Perdida cuando hizo esa película. Y estuvo muy acertado porque yo creo que tocó unos temas, a mí me resultó muy interesante. Cuando la NASA tiene prácticamente construida el Arca de la Alianza, nadie se puede acercar a ella. Suelta unos chispazos tremendos. Entonces yo me pongo a pensar que el Arca de la Alianza no era ni más ni menos que un condensador. Hoy un condensador, hoy estamos aquí con las cámaras de televisión por delante, un condensador es algo tan normal como darle al dial de una radio para buscar una emisora. Y el Arca de la Alianza no podía ser, estaba en el Sancta Sanctorum, no podía ser que estaba para hablar con alguien muy superior. Un transmisor, ¿no? Un transmisor. De hecho, los sacerdotes, recordemos a la Biblia, me estoy ciñendo a la Biblia, iban con unas vestiduras especiales, vestiduras que me recuerdan enormemente al amianto. Para protegerse. Pero había por ahí alguna información de que eso era hay mucha información y mucha información atómica, ¿no? No, un reactor yo creo que atómico, es mucho más sencillo. Hombre, si nos ponemos a pensar, pero no quiero entrar en eso, vamos a ceñirnos al temple. Entonces encuentran, como estaba diciendo, algo verdaderamente importantísimo en el templo, en el que fue el templo de Salomón. Tan importante que vuelven para Europa con gran poder, y por supuesto ese gran poder les va a producir una enorme riqueza. Y empiezan a ocurrir cosas curiosísimas. Por ejemplo, el conde Hugo de Champans, que es a quien Hugo de Payens, creador del temple, le tiene que prestar obediencia, puesto que es su legítimo señor feudal, pide entrar en el temple. Y yo hago una pregunta. Un noble, muy rico, pide entrar en el temple y tiene que estar bajo las órdenes de un vasallo suyo. ¿No es rarito? ¿No es un poco raro? Si nos ponemos a pensar, el San Bernardo de Claraval, el creador de las órdenes, de la orden del temple, de la regla del temple, pertenece al Cister. El Cister en aquella fecha estaba totalmente endeudado y a punto de desaparecer. A partir de la creación de la orden templaria, el Cister, al igual que el temple, crece como la espuma y se llega a tener una gran preponderancia en la Iglesia. Y Bernardo de Claraval acaba convertido en santo. El temple, como decía,
vive con esta primera anormalidad, o si queréis, intriga de haber descubierto algo que los hace tremendamente poderosos. Y cuando han adquirido este poder, los templarios no son cualquiera. Los templarios son unos monjes guerreros, que es lo que nos han vendido siempre, pero unos monjes guerreros muy inteligentes, más inteligentes que la media de la edad que les toca vivir. Ellos en sus galeras, una galera, estamos pensando que por narices estaba sujeta a los remos. No había otra manera de moverse, porque las galeras aparejaban una vela cuadra, y la vela cuadra, recordemos que era una vela de esta forma, si aquí estaba la proa, y si el viento no empujaba de popa, esto no se movía. No se movía, no. Sin embargo, los templarios copian de las falucas del Nilo la vela latina, y la vela latina que aparejan en sus galeras que por cierto, el único mástil que aparejaban iba inclinado a proa, con un garfio en la punta. Aparejan las velas latinas. ¿Qué ventaja le aporta a la vela latina? Pues la vela latina le aporta la ventaja que son capaces casi de navegar contra el viento, de ceñida o bolineando. Y aquí en esta reunión hay alguien que sabría de esto bastante. Los templarios manejan la alquimia. Los templarios eran unos magníficos constructores. El gótico se introduce por los templarios. Ese románico cuadrado que parecía que trataba de evitar que las oraciones salieran de esas iglesias, con el gótico, los pináculos que clavan la iglesia al suelo, parece como si esas oraciones pretendieran llegar al Altísimo. Es lo contrario del románico. O sea, es un cambio brutal. Pero es que los templarios dominaban técnicas que ni los caballeros hospitalarios que se dedicaban a la medicina conocían. Los templarios tenían unos scriptorium, igual que cualquier monasterio, donde se copiaban los libros más interesantes. Y estas personas, que en el momento que les toca vivir, momento muy convulso, en este momento que les toca vivir, resulta que se emprende una cruzada, y como es lógico, tiran de los caballeros templarios, porque son unos magníficos guerreros, están muy bien organizados, y se van con los cruzados a Outremer. Outremer era el nombre como se conocía la otra parte del mar. Se conocía la zona de Tierra Santa. Cuando los templarios llegan allí, imaginemos a unas personas más inteligentes que la media, bastante más inteligentes que la media, y que se encuentran faltos de sus conocimientos. Las bibliotecas más cercanas se encuentran en Bagdad o en Alamut. No podemos pensar que estuviesen en París. París estaba a unas distancias enormes. Hoy pensamos en un viaje a París y lo hacemos en un par de horas. En aquel entonces no era un par de horas, eran meses y a veces hasta años, si las circunstancias no eran favorables. Entonces ellos, personas sensibles, se sienten atraídos por su entorno, en contra de los que nos parezca. El entorno es musulmán, pero recordemos que en el entorno hay hebreos, hay esenios, hay mitraístas, hay zoroástricos, y ellos beben de todas esas fuentes. Y ellos se cultivan en las bibliotecas. Y me diréis, ¿cómo es posible si estaban en guerra? Vamos por partes. Pensemos en un soldado. Las películas en esto han hecho muchísimo daño. Pensemos en un soldado con una espada en la mano, y una espada de cierto porte, que no era una espada chiquitita.
Y esa espada pesaba bastante y si era larga, más difícil de manejar. Por muy entrenados que estuviesen estas personas, ¿cuánto tiempo podían estar pegando mandobles? Un rato. Por supuesto, no pensemos que estaban 24 horas pegando mandobles. No hay quien aguante eso, aunque supieran esgrimir con las dos manos. Entonces, por la misma razón que esta gente necesitaban refuerzos, cuando se le acababan los refuerzos a ellos y a los musulmanes, tenían que volver cada uno a sus campamentos y a ver un momento, si no de paz, al menos de cese de hostilidades. Y los momentos de cese de hostilidades, pensemos que eran más abundantes que los de batalla. Esas criaturas tenían que descansar. Y en ese momento de cese de hostilidades es cuando los templarios beben de las fuentes de todas estas corrientes gnósticas que hemos dicho anteriormente. De hecho, las vírgenes negras no se conocen en Occidente hasta que no las traen los templarios. Las vírgenes negras, que si analizamos el color de sus mantos, es el color de la gran obra alquímica antes de llegar a realizarse. Las vírgenes negras, que representan al humus negro de la tierra como signo de fertilidad, porque, y aquí no quiero que nadie se llame a escándalo porque no lo pretendo en ningún momento, los templarios adoraban a María, a dos Marías. María, Madre de Jesús, y María de Magdala como símbolo sexual, porque ellos hablan de la dama. Hay un pequeño problema, y es que tenemos que parar de vez en cuando. Cuando tú me digas. Pero ese es un tema interesantísimo, no lo vayas a abandonar y volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo Paco Aguilar Arreciado. Ahora sí que lo he dicho bien. Perfecto. Paco, muy interesante tu intervención, ¿eh? Sobre todo el tema este de las vírgenes negras. Es muy interesante eso, ¿eh? Porque vírgenes de esas las hemos visto nosotros en Canarias y las hemos visto en muchos sitios. En más sitios de los que te puedes imaginar. Esas vírgenes, pero es que hay que analizar las vírgenes no solamente en su faz, que sea negra. Es que esos mantos policromados decían mucho más de lo que nos podemos imaginar. Esos mantos policromados tenían los colores de la gran obra, precisamente alquímica. En mi libro, que conste que mi libro es una novela, no es un ensayo. Entonces, en mi libro me puedo permitir el lujo en un momento determinado de tomarme la licencia del autor. Sin embargo, he procurado ser muy serio con las fechas y con lo que ha ocurrido. Indiscutiblemente hay unos personajes que son ficticios, o tal vez no. Sí. O tal vez no lo eran. Esos personajes, he basado mi novela en esos personajes, pero este libro me ha costado muchos años, algún que otro viaje, y he seguido rutas importantes para hacer el libro. En España tenemos restos templarios, y muy poco, pero tenemos restos templarios, sin ir más lejos, en Sevilla, en la calle de la Pajería, lo que hoy es la calle Zaragoza, hubo una encomienda templaria y además muy importante. Allí estaba la laguna de la Pajería. En Villalba del Alcor la iglesia es templaria, y la iglesia de Santa Águeda, que está saliendo de Villalba del Alcor, es templaria. En Escacena del Campo estuvieron los templarios. ¿Qué vamos a decir de la Ruta de la Plata? Ahí estuvieron los templarios.
Yo en este libro tengo una parte que he puesto todas las encomiendas templarias de la península ibérica. Y son más de las que podemos imaginar. En este libro, por supuesto, estábamos hablando del temple y no quiero salirme. Hay una serie de incongruencias, como decía al principio, por el temple. Esta serie de incongruencias de que 9 caballeros se decidan a pacificar los terrenos, es de loco. Que un conde decida entrar en el temple y que va a ser mandado por un vasallo suyo, no es razonable. El poder que estos señores adquieren tampoco es razonable. Hay que pensar que estos señores llegan a ser los mejores banqueros de la época. Sí. Estos señores crean la letra de cambio y lo que hoy es una tarjeta de crédito, entonces se llamaba carta de pago. Y era una cosa tan sencilla como que el señor que quería salir de viaje e ir a Jerusalén, o no a Jerusalén, simplemente a Roma a vender o a comprar, decía: toma mi dinero, lo depositaba en la encomienda del temple y el temple le daba una carta de pago en otra encomienda del temple allí y cobraba una comisión. Señores, eso es una tarjeta de crédito. Con dinero, no con papeles. Con papel. Pero con dinero. Con dinero depositado previamente. Entonces los templarios se hacen muy poderosos. Y los templarios se hacen tan poderosos que, permitidme, no sé si tengo tiempo. ¿Puedo? No, tenemos poco tiempo, te lo iba a advertir, Paco, porque es que el programa es corto, el programa es para... Pero en 5 minutos puedo. Sí, más, pero te lo advierto. Bien. Hay una anécdota que muy pocas personas conocen de los templarios. En Alamut son unas montañas que están cerca del mar Caspio, por Irán. Hubo un señor, un jovencito que se llamaba Hassan Isabá, que era selyúcida y salió huyendo de las tribus selyúcidas porque él tenía un concepto distinto del Islam. Entonces se sobreentiende que este jovencito debía de tener dinero porque se aposenta en Alamut y allí crea una fortaleza prácticamente inexpugnable. Hassan Isabá es conocido por el viejo de la montaña. Allí crea una asociación de fieles, de acólitos, de la secta de los ismaelitas nazaríes. Entre las cosas que le enseñan, entre las disciplinas que enseñan allí a estos jóvenes, le enseñan la danza, poesía, oratoria, esgrima, equitación y, por supuesto, las reglas del Islam. Pero es que estos ismaelitas nazaríes, conocidos en Occidente por los asesinos, que no es ni más ni menos que una deformación de assassin, porque eran grandes fumadores de hashish, assassin. Pero el hashish que fumaban no lo fumaban a diario, no lo consumían a diario, lo consumían en momentos determinados. Se cuenta que hubo un visir selyúcida que perseguía al viejo de la montaña. Entonces el viejo de la montaña pide voluntarios para ejecutar al visir selyúcida, que lo está poniendo en un compromiso. Estos voluntarios se ofrecen y el viejo de la montaña los lleva a una zona de su fortaleza que nadie conoce, donde existen unos jardines paradisíacos. Allí están las mujeres más bellas que han visto estos jóvenes en su vida y que se pliegan a todos sus menores deseos. Allí son recibidos con grandes banquetes, con licor en abundancia y con hachís. Después de 1 o 2 semanas en esas orgías, cuando estos jóvenes vuelven ante el viejo de la montaña, le dicen: eso es el paraíso y ahí es donde iréis si morís
el tema que yo os haya puesto. Como es lógico, con esa promesa no es difícil que esta gente fuesen a poner muchas dificultades. A Hassan Issabah lo sucede un zorro igual que él, llamado Sinan, y se cuenta que un día, cuando también había buscado unos acólitos dispuestos a cometer otra barrabasada tremendamente peligrosa, lo hizo entrar en su tienda y en el suelo había una bandeja de plata con una cabeza decapitada. Entonces Sinan le preguntó a la cabeza decapitada que le contase a los acólitos qué era el paraíso. Y la cabeza decapitada, para asombro de aquellos guerreros, le contó con pelos y señales lo que era el paraíso, que coincidía punto con lo que ellos habían vivido en las orgías. Lo que estos muchachos asombrados no sabían es que cuando salieron de la tienda, del suelo, salió un señor que llevaba en el cuello una bandeja llena de sangre, porque no era una cabeza decapitada, era un señor que estaba enterrado en el suelo hasta el cuello y que hablaba, evidentemente, porque estaba vivito y coleando. Bueno, pues estos asesinos, estos assassins, que eran terror, porque eran además muy valientes y además muy parecidos en esencia a los templarios, aunque nos pese. Curiosamente le pagaban un tributo a los templarios para que los templarios no los atacaran. Y cuando Saladino empieza a producir derrota tras derrota en las cruzadas, y se pierde en la batalla de los Cuernos de Hattin, que es el comienzo, se pierde San Juan de Acre, se pierde Tolosa, y se empiezan a perder todos aquellos enclaves que tanto tiempo y tanta sangre había costado, un grupo de asesinos se dirige a Mauri, el rey de Jerusalén, y se ofrece a pactar con los cristianos contra Saladino, Salam al-Din, que era su nombre en árabe, virtud en la fe. Y curiosamente, cuando se ha llegado a un acuerdo, Amauri decide que va a resarcir a los templarios de la falta del tributo que le supondría el pago que estaban haciendo los asesinos. Cuando los emisarios vuelven, un templario los mata, con lo cual no se resuelve el entuerto. Todo eso lo tenemos en la corta historia del Temple de 200 años, pero en el Temple también hay que pensar que no todo es glorioso y no todo es honroso. Hubo una serie de maestres del Temple que tenían mucho que callar. Uno de ellos se enfrentó precisamente al maestre de los hospitalarios y le dijo que era un cobarde por no atreverse a atacar a los musulmanes, que los superaban en bastante número. Entonces el maestre de los hospitalarios se lanza al ataque juntamente con los templarios. El maestre de los hospitalarios muere y el maestre templario es el único que se salva con su lugarteniente. Y hay quien piensa que no fue muy honrosa su actitud. Entonces, los templarios tienen sus luces y sus sombras. Y hay que reconocerlo, y hay que verlo como tales. Que los templarios durante un tiempo se nos ha ocultado, pero eran unos monjes guerreros. Y un siglo antes de la caída del Temple, casi como un símbolo premonitorio, los cátaros, por una razón muy similar a la del Temple, muy parecida, son exterminados. Sí. O casi. Me niego a decir la palabra exterminio. Terrible. O sea, parece una premonición. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el final del Temple? Que también me niego a decir final. Pues lo que pasa es muy sencillo. Hay un rey, un nieto de San Luis, Felipe IV el Hermoso de Francia,
que haciendo todo tipo de trampas y gastándose el dinero ha conseguido poner a un papa en un momento de grandes tumultos, que tal vez os recuerden algo. Existe una anacoreta, 2 papas antes de que voy a citar, de una gran santidad que deciden nombrarlo papa. Y llega al pontificado con el nombre de Celestino V. Cuando se encuentra lo que hay en la curia, este hombre solicita ayuda al derecho romano para presentar su dimisión. Se considera incapaz de estar en el pontificado. Curioso eso. Después de este papa aparecen 2 más, y aparece después este tercero, que es Clemente V. Clemente V llega al pontificado con los dineros de Felipe IV el Hermoso. Dineros que Felipe IV el Hermoso no tenía. Felipe IV el Hermoso estaba endeudado con los templarios hasta más de lo que podía. Tiene que hacer cambiar la moneda de ley. Se producen unas inflaciones brutales, hasta el extremo de que el pueblo acosa al rey y el rey tiene que pedir ayuda al temple y pedir refugio en la sede del temple. Gran error, porque allí ve las grandes riquezas que se almacenan, riquezas que no todas eran del temple, eran de obispos, de reyes, de comerciantes y, por qué no, de ellos también. Que era como un banco aquello, ¿no? Era un banco. Yo voy contando, soy lo más rápido posible, voy contando las similitudes, porque me he puesto a estudiar las similitudes con la banca actual, de cajas de seguridad, de cuentas corrientes que utilizaban los templarios. Eran bancos, efectivamente. Es curioso, ¿no? Paco, tenemos que cortar. Pero volvemos enseguida, ¿eh? Volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Paco Aguilar Arreciado. Y ahora vamos a entrar en una nueva versión del programa, que es las preguntas de nuestros colaboradoras y nuestros colaboradores que están en el plató. Pero Paco, que sepa contestarlas. Hombre, claro. Además, Paco, ha sido apasionante la explicación que has dado de ese mundo de los templarios, ¿eh? Hasta ahora, ¿eh? Es una cosa, es una lástima que los programas sean tan cortos, que nos tengamos que ceñir. Lo único que puedo decir es que si me necesitas para ampliar algo más, estoy a tu entera disposición. Sí, pero es que estos programas son así. Pues vale. Los programas son para lanzar 4 ideas y que las 4 ideas la gente descubran que hay un nuevo mundo y una nueva información que la gente no conoce, como es lo de los templarios. Bueno, pues empezamos con las preguntas de nuestros amigos y empezamos con nuestro amigo Servando. Hay un tema que has aludido a él de los navegantes que eran los templarios, ¿no? De hecho, ellos en la España que tenían ellos más influencia, inclusive tendían a que les cedieran terreno hacia la parte de Huelva para poder estar más cerca del mar. Entonces se dice también de que llegaron hasta la Patagonia y que en la Patagonia hay vestigios en piedras de la cruz templaria. No sé si eso será cierto o no será cierto, ¿no? Y por otro lado hay otro tema que has tocado también, que es de las vírgenes negras, el por qué los templarios acuñan esa virgen negra, ese color de la virgen negra, que a lo mejor era por la tierra o por qué era, que has indicado algo, ¿no? A ver si nos puedes iluminar un poquito sobre estos temas. Vamos a ver. Son 2 iluminaciones grandes y voy a tratar de ser lo más breve posible. Eran unos magníficos navegantes, efectivamente, como tú muy bien has dicho, eran unos magníficos navegantes, eran magníficos en casi todo lo que hacían. Aparte de unos magníficos navegantes, se sospecha, y hay motivos para ello, que llegaron a América, por supuesto antes que Colón. De hecho, me ha tocado analizar una serie de libros para escribir este. Hay un libro que se llama La leyenda de los dioses blancos,
En la leyenda de los dioses blancos se habla, en Sudamérica, de que llegaron unos dioses blancos y barbudos que iban navegando en unas casas flotantes enormes y que les enseñaron agricultura y minería. Para Mainry, recordemos que Europa estaba escasa de plata y la plata entraba en grandes proporciones de Occidente. Pensemos en Potosí, por ejemplo. Vamos a analizar un poco más la leyenda de los dioses blancos. Cuando Colón llega a América, las velas de las 3 carabelas, 2 carabelas y una nao, aunque se dicen 3 carabelas, llevaban la cruz paté, esta cruz. Y no llevaban esta cruz porque fuesen cristianos, no, que lo eran. Llevaban esta cruz porque era un aviso de navegantes. Llevaban esta cruz porque alguien los estaba esperando. De hecho, si pensamos en la conquista de América, pensemos en Pizarro, pensemos en Hernán Cortés. ¿De verdad se os ocurre pensar que con los soldados que iban en las naves se podían conquistar imperios tan grandes como el de México o como el de Perú? ¿De verdad lo creéis? ¿Pensáis que con 4 arcabuces que llevaban era suficiente para dominar a aquellos indígenas que los superaban en una proporción enorme, cuando un arcabuz, para dispararlo con éxito, necesita casi minuto y medio, si no más? Minuto y medio tranquilo. De acuerdo que el disparo tenía que hacer mucho daño en cuanto a terror, al pánico. De acuerdo que los indios también pensaban que no sabían dónde terminaba el guerrero y empezaba el caballo, y si eran un solo cuerpo. De acuerdo, todo eso de acuerdo. Pero eran muchos indios los que había allí para conquistar. ¿No es más probable que llegasen como amigos? De hecho, hay otra cosa curiosa. Un hijo de Montezuma era rubio con ojos claros. No parece muy razonable. Los templarios tenían de todo. No parece muy razonable. Tenían de todo. La otra pregunta que me has hecho es, no sé si con esto he resuelto tu problema. Sí, el problema es el tiempo. El problema es el tiempo. Con respecto a las vírgenes negras, podríamos decir que muchas de las vírgenes que nosotros le rendimos culto tienen un aspecto que, a poco que la analicemos, tienen un aspecto más oriental que occidental. Y no hace falta que vayamos muy lejos. De hecho, en algunas romerías muy famosas, los adornos de las bestias de carga son más orientales que occidentales. Parecen egipcias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas vírgenes negras? Estas vírgenes negras tenían un doble significado. Pero si hablamos del doble significado, necesitaría otra obra para hablar del doble significado. Entonces, permíteme que lo deje en el aire. Yo en esta obra me he permitido esbozar una serie de puntos. Repito que esto es una novela con una base histórica, pero no es una obra de ensayo. Y como tal, no me he querido, he tocado algunos temas importantes. He pretendido, eso sí, que el que lea el último desafío templario, le prometo que va a conocer la historia del temple. Muy bien. Pues Jesús,
Bueno, pues yo precisamente te iba a preguntar por la cruz que llevaban las carabelas, las dos carabelas y la nao, que has dicho muy bien, porque además eran diferentes, y que también, bueno, que adoraban cuando llegaron allí Colón, lo adoraron, creyendo que era un... Lo que sí, hay una cosa que has comentado antes, que ya cambió mi pregunta por la de María de Magdala. ¿Por qué crees tú que la Iglesia la pone de prostituta cuando María de Magdala era una apóstol más de Jesús? Pues mira, Jesús, hasta el año 69 me parece recordar que la Iglesia ha mantenido la postura de prostituta en María de Magdala. Creo que hasta ha sido hasta el año 69. Si hay alguien que lo conozca mejor, admito rectificar, porque evidentemente también tenemos que pensar que tenemos 4 evangelios y hay otros muchos, que son los apócrifos, que no son admitidos. Pero no son admitidos ¿por quién? ¿Quién ha tenido la potestad de decir este sí y este no? Sí te puedo asegurar, y eso me ocurre cada vez que escribo un libro, me ocurre que cuando estoy escribiéndolo me llegan las informaciones de la manera más extraña. Sí te puedo asegurar que en los días que estaba escribiendo este libro aparece una información de un papiro copto que habla del Evangelio de María. María Magdalena. Y la copia de ese María, papiro... ¿de María o de María Magdalena? De María Magdalena. De María Magdalena. Como me llegan las informaciones, pues me permití el lujo, hoy con las técnicas que tenemos, de escanearlas y por supuesto colocarlas en el libro. Hay una información muy reciente, que está estudiando ese papiro copto con el Evangelio de María Magdalena. Concha. No, yo quería decirte que yo siempre he tenido la idea, pero vamos, yo no he sido una estudiosa de los templarios, la idea de que había 2 tipos de templarios, de lo mismo, los dos. Unos que se dedicaban mucho más a la vida interior y a lo que era Gnosticismo. el gnosticismo, que precisamente por eso también son perseguidos, porque van a dar una idea con lo que se encuentran y con todo, como le pasó a los cátaros. Van a dar una idea nueva de lo que ha sido el Evangelio y el cristianismo, que estaba ya por la jerarquía y por todo pues muy devaluado, exacto. Y entonces luego estaban los guerreros. Entonces mi pregunta es, de los que fueron al principio a Jerusalén, los que fueron al templo de Salomón, que se encontraron en los establos cosas y todo eso, ¿esos fueron de los que luego se quedaron en la parte interior o cómo? Vamos a ver. Porque es que había como una orden profunda religiosa y como una orden guerrera. Paco, lo más concreto posible, vamos mal de tiempo. Pues voy a ser lo más breve posible porque me están advirtiendo que vamos mal de tiempo. Para contestarte a tu pregunta te tenía que decir que efectivamente hay un círculo interno del temple que está representado en la cruz templaria, en la cruz paté o la cruz de las 8 beatitudes, y hay un círculo más externo, como pasa en cualquier sociedad. Hay una parte que es la que domina a la otra exterior y la parte inteligente, la parte gnóstica, es la que está en su interior. Aquí incluso podríamos hablar de que los templarios no es ni más ni menos que el brazo armado del priorato de Sion, aunque en un momento determinado las dos ramas acaban separándose. Bueno, tenemos que terminar, Paco. Es magnífica tu intervención y todo eso, pero aquí el tiempo manda, porque si no, después no nos ponen en la radio ni en... No, y además hay otro problema, es que si no aburriríamos. Exactamente. Bueno, yo creo que este programa no puede ser aburrido de ninguna manera. Bueno, Paco, que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Estoy a vuestra entera disposición. Estupendo. Y sabe que cada vez que escriba un libro
tiene las puertas abiertas de Confidencia en el Camarote, porque en tu libro tú hablas de historia, pero hablas de cosas profundas de los seres humanos que han estado ocultas hasta hace un poco tiempo. Y eso es interesante que las personas lo sepamos, porque forma parte también de nuestra vida, ¿no? Bueno, y decir también que saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, y a nuestros oyentes y nuestros televidentes hay que decirle que estos programas son posibles porque siempre están aquí con nosotros los técnicos que hacen posible que el sonido y la imagen llegue, como nuestro querido amigo Israel Jiménez o Juan Prieto. Y decir también que la semana próxima, en el mismo sitio que han conectado con nosotros, pues pueden conectar también para encontrarnos con nuevas ideas, con nuevas cosas que siempre intentamos aportar. Y hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.